Una ola de calor sin precedentes afecta a gran parte del oeste de Europa y Norteamérica. Las temperaturas sofocantes han marcado récords en los últimos días en varias naciones y solo este martes 19 de julio Reino Unido rompió 3 veces en un mismo día sus marcas históricas. Llegó hasta los 40,3 grados Celsius, una cifra jamás registrada en ese territorio. Francia también emitió advertencia de calor extremo. Países Bajos registró también un récord de temperaturas para el mes de julio. Y en Bélgica, un fuego provocado por el calor destruyó varios vehículos y también, por supuesto, bosques. Los incendios forestales en Francia, Portugal, España, Grecia han obligado a miles de personas a evacuar sus hogares y, de acuerdo con los pronósticos, esta ola de calor se va a dirigir en los próximos días hacia el norte y se espera que la temperatura llegue también a los 40 grados en el extremo sur de Bélgica, así como en el oeste y el suroeste de Alemania. Saludamos entonces a Álvaro Zopati, eres especialista en políticas climáticas globales. Álvaro, gracias por estar con nosotros en Directo América de France 24 y muy buen día. ¿Qué está pasando entonces en este momento con estos calores extremos que azotan principalmente a Europa? Ya también lo estamos viendo en Estados Unidos, también en parte de Canadá, y cómo, digamos, cada día estos eventos extremos climáticos nos van afectando y todavía no hacemos nada concreto, Álvaro. Muy buenos días, Raúl, para ti, para toda la audiencia. Efectivamente, esto es parte de un fenómeno un poco más extenso. Digamos, las olas de calor han existido siempre, pero en este caso están exacerbadas por el calentamiento global, por el cambio climático. Recordemos que con olas de calor nos referimos a eventos de más de 3 o 4 días de temperaturas extremas sostenidas en relación al promedio de la región en cuestión. Así que este es el contexto el que nos estamos enfrentando desde hace ya algunas décadas y que se encuentra en creciente relevancia por las proyecciones que los expertos han hecho. Claro, digamos, también se están derritiendo los polos. Hemos visto en Italia también derretimientos en la nieve de las montañas. ¿Cómo cambia todo esto el ecosistema? ¿Cómo eso también, digamos, afecta nuestra seguridad? ¿Cómo también los cambios extremos de clima hacen que la gente migre hacia nuevos territorios o para huir, ¿no?, de estos climas extremos que hacen invivibles sus territorios actuales? Así es, y has dado en la tecla con uno de los temas importantes tiene que ver con el aumento del tamaño de las ciudades y de las poblaciones que se desplazan hacia las ciudades por razones de diversa índole, entre ellas búsqueda de oportunidades. Esto hace crecer mucho lo que se denomina la mancha urbana, que a la vez, en el contexto de olas de calor, se retroalimenta este fenómeno con el fenómeno de isla urbana de calor, que es un doble efecto de este mismo fenómeno, lo cual incrementa muchísimo más las posibilidades de impactos sobre todo en la salud humana. Claro, también Álvaro, pues estábamos viendo ayer la NASA, si no me equivoco, reveló estas imágenes de todo el mundo prácticamente en rojo, ¿no? Consecuencia de este calor extremo. Yo le quiero preguntar si este calor extremo también se traduce en un invierno extremo, ¿no? ¿Qué podemos esperar ya cuando se acerque el invierno y también pues toda esta crisis de energía, sobre todo en Europa, en cuanto al gas? ¿Cómo podría también estar afectado el continente europeo en ese sentido? Bien, gracias por la pregunta. Esto depende mucho de cada subregión. En términos generales, en muchas regiones los inviernos van a ser un poco más suaves, para decirlo de una manera simple, aunque puede haber días y semanas de frío muy extremo, como ha sucedido recientemente con las olas polares en el invierno en Estados Unidos hace algunos meses. Pero en términos generales, los impactos más grandes se van a ver en el aumento de las temperaturas, sobre todo en los veranos y sobre todo en las regiones que están entre los trópicos. Eso es como lo que más se espera en términos generales. Luego cada subregión puede tener particularidades. Álvaro, también es curioso porque digamos que en esta ola de calor que ya también está afectando gran parte de Estados Unidos, pues vimos el día de ayer en Nueva York inundaciones, unas tormentas increíbles, o sea, como que todo se está cambiando, el clima está impreciso, ya obviamente no se puede esperar que haga calor en una época, que haga frío en otra, que llueva en otra. ¿Cómo interpretar esto? Y además siento que los gobiernos tampoco están escuchando el planeta, ¿no? O sea, porque en políticas
políticas, digamos, macro, todo se termina quedando en las cumbres, pero no vemos que no se traduce realmente a la población. También, Álvaro, lo conversábamos en este programa, en vez de que la guerra en Ucrania potencialice este cambio a las energías renovables, nos estamos volcando a seguir buscando energías fósiles en petróleo. Estados Unidos también buscando el petróleo en Arabia Saudita, en países árabes, este acercamiento a Venezuela también en cuanto al petróleo. Entonces es como un doble mensaje de cuidemos el planeta, pero al final no lo estamos haciendo. Así es, el tema, Raúl, es bastante complejo porque el desarrollo económico en el cual estamos inmersos, o el patrón de desarrollo, o los patrones de producción y consumo, son altamente demandantes de energía. Y en este caso, mientras siga creciendo la demanda de energía, va a ser difícil hacer una transición energética hacia energías limpias de manera rápida. A largo plazo va a suceder, pero va a demorar más tiempo. Eso sería a largo plazo, y esto tiene que ver con los efectos que podemos esperar de aquí a 10, 20, 30 o más décadas, me refiero. Después Claro. están las cuestiones de políticas internas más coyunturales y más inmediatas para hacer frente a estos fenómenos, que tienen que ver con la planificación, por ejemplo, urbana, las políticas de adaptación al cambio climático, tanto bueno, urbano como rural en este caso, que es lo que sí se puede hacer para atenuar estos impactos y para ser un poco más resilientes a nuestros sistemas y nuestras sociedades. Ese es el otro debate. Claro, es que eso le quería preguntar también, Álvaro, que realmente en la práctica es tan difícil poner en práctica estas energías verdes, estas energías limpias. Por ejemplo, lo pongo aquí en nuestro continente, en Colombia. El presidente electo Gustavo Petro dijo que ya quería realmente hacer esta transición a energías verdes. Estaba ahí como una disputa con Ecopetrol. Hay analistas que dicen que eso es un error, que todavía no se puede hacer. ¿Realmente qué tan difícil es empezar a hacerlo de una vez? Bueno, Raúl, nuevamente es factible y es complejo al mismo tiempo. Parece más simple de lo que es, en el sentido de que los debates a veces se sobresimplifican. Los sistemas energéticos que ya están instalados y funcionando, es difícil cambiarlos en sí mismos. Sin embargo, hoy en día existen nuevos incentivos económicos provenientes de distintos fondos, hay más conocimiento técnico y menores riesgos a nivel de inversiones que permiten o facilitan hacer esos cambios. De todos modos, como dije antes, lleva más tiempo de lo que uno imagina, no es simplemente instalar paneles solares o una granja eólica. Eso también tiene que ver con las cuestiones de las redes de transmisión de la energía, Claro. que también tienen que ser resilientes a los cambios en el clima. Es un poquito más complejo de lo que parece, pero es importante sí seguir en esa senda y acelerarla lo más rápido posible. Es complejo, pero como lo estábamos hablando, Álvaro, pues empezar ya, ¿no? Para que no se tarde tanto, obviamente, ese proceso. Exacto. Y también, por otro lado, al mismo Sí. tiempo hay que estar ya haciendo o generando las respuestas para el cambio que está sucediendo. Es decir, estos cambios en la infraestructura energética van a tener efectos a muy largo plazo. Sin Claro. embargo, los efectos climáticos ya suceden hoy. Álvaro, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras mañanas en Directo América de France 24. Un abrazo. Muchísimas gracias, Raúl. Un abrazo para toda la audiencia.